Listo, empezamos. Bienvenidos de vuelta. Ahora daremos inicio al bloque internacional compuesto por Gina Milán de Colombia y Brishti Banerjee de India. La primera ponencia de Gina tiene como título Mejoramiento integral de barrios con enfoque interseccional. Experiencia del PopUlab, Laboratorio de Barrios Populares, Universidad del Valle, Cali. Gina es arquitecta de la Universidad Nacional de Colombia y con un máster en diseño urbano para el desarrollo de la University College London. Obtuvo su doctorado de la Queen Mary University of London. Actualmente es investigadora del PopUlab en la Universidad del Valle, enfocado en el mejoramiento integral de barrios con enfoque interseccional. Su trabajo se centra en reconocer la diversidad de identidades sociales en los barrios populares, colaborando estrechamente con comunidades, organizaciones y gobiernos. Sus intereses abarcan el urbanismo inteligente, la planeación comunitaria, tecnologías digitales, métodos audiovisuales y la investigación-acción participativa. Bienvenida, Gina. Buenas noches a todos y todas. Estaba pensando que es bastante injusto, después de semejante presentación que acabamos de tener, tan increíblemente rica en información, tener que pararme aquí a pretender hablar de los barrios populares cuando tenemos unos expertos increíbles. Yo sabía que iba a venir a Lima a aprender y creo que esta noche me quedó bastante claro. Es un trabajo increíble el que acabamos de ver, y yo, que soy una persona, digamos, que viene trabajando en las líneas del urbanismo inteligente, de datos, ver esta riqueza de información es bastante inspiradora, es bastante motivadora, porque de alguna manera estamos experimentando en estos momentos la expansión de los grandes datos, y pues se cuestiona bastante cuántos datos tenemos en estos momentos disponibles frente a los asentamientos informales, a los barrios populares. Sabemos que hay una escasez enorme y que lo que ha impedido precisamente el seguimiento de los objetivos de desarrollo sostenible es la falta de datos que hay sobre muchas comunidades, muchos asentamientos informales que sabemos que son, digamos, como la forma de urbanización más importante de las ciudades del sur global. Entonces, me parece que nos ha inspirado, a mí personalmente me inspira muchísimo ver este trabajo de ciencia de datos aplicado a la ciudad, no voy a llamarla informal, pero a la ciudad construida desde las lógicas populares. Entonces, bueno, en ese tono, y también rescatando un poco lo que Gustavo acaba de decir acerca de lo mucho que se tiene que hacer en términos de mejoramiento, de renovación de las barriadas, de los barrios populares, pues mucho el trabajo que nosotros hemos venido desarrollando con el PopUlab pues ha sido enmarcado dentro de esta idea del mejoramiento integral de barrios, o el mejoramiento integral del hábitat más específicamente, como política urbana en la ciudad de Cali. Entonces, voy a contarles un poco sobre lo que es el PopUlab, pero la verdad les tengo que confesar que hoy yo cambié la presentación muy a último minuto, en vista de todo lo que está pasando en Limápolis y de todas las necesidades y las preguntas que emergieron hoy en el trabajo grupal, que decidí darle un poco el enfoque a las metodologías, a los métodos también que hemos utilizado en el PopUlab, y que quizás puede ayudar a imaginar cómo vamos a trabajar el miércoles. Entonces puede que haya algunas pistas por ahí, y después, cuando quieran, en sus grupos, estoy disponible para expandir un poco en esas metodologías. Por ahora van a ser simplemente unos pincelazos que voy a dar. Entonces voy a hablar un poco, les voy a dar una introducción de dónde emerge el PopUlab, cómo es que hemos aplicado este enfoque interseccional. No voy a entrar mucho en la teoría, pero más o menos cuál es la inspiración que tenemos desde la teoría. Luego, las metodologías o los métodos que hemos utilizado en el PopUlab, algunos de los hallazgos que hemos tenido, y luego algunas reflexiones más inspiradas acerca de qué significa esto del mejoramiento integral de barrios con enfoque interseccional. Primero decirles que el PopUlab emerge de un proyecto de investigación que me parece muy importante y que lo vi también en la presentación anterior. Es que esto, pues obviamente yo estoy aquí representando un grupo enorme de trabajo, al menos 30 investigadores de varias partes del mundo, trabajando alrededor de un proyecto que se llama Grading Equitable Urban Futures in Areas of Transition, que son construyendo futuros urbanos
en áreas de transición siendo entendidas como las barriadas o los barrios populares. Tuvo 2 casos de estudio, Cali en Colombia y en La Habana, Cuba, y fue financiado por el UKRI y el GCRF del Reino Unido, que son, digamos, como los consejos de investigación en economía y sociales, y también el Fondo para Retos Urbanos que tiene pues el Reino Unido. Y bueno, las instituciones académicas que se involucraron fue la Lancaster University, que era la que coordinaba este proyecto, y la UCL. En Colombia pues éramos la Universidad del Valle y en Cuba la Universidad Tecnológica de La Habana. El proyecto inició en el 2020 y hace poco, la verdad, lo cerramos. Todavía están algunas cosas abiertas, por ejemplo los artículos académicos todavía en escritura, que eso siempre sucede, pero lo cerramos con un evento, una conferencia internacional en Inglaterra, en la Universidad de Lancaster, en septiembre del año pasado. Entonces es un poco mucha información reciente. Y bueno, pues para irnos directamente, el objetivo del proyecto era conectar áreas de transición que sabemos están desconectadas de los servicios de la ciudad formal, por ponerlo entre comillas, la ciudad que sabemos pues está como institucionalizada, a través de estrategias que surjan de la participación y el empoderamiento comunitario. Como lo decía, digamos, tuvimos varios frentes de trabajo dentro de la investigación que ahora pues estructuran lo que nosotros conocemos como el PopulLab o lo que hemos construido como ese espacio. Eran 3 líneas de trabajo, una en movilidad, otra en basura cero o la gestión de residuos sólidos y la otra era sobre política urbana. Pero cuando lo tropicalizamos, digamos, esos términos o esos temas, cuando llegamos a Cali, pues la tendencia en política urbana era pensar en el mejoramiento integral de barrios, que es una agenda que se ha pospuesto por muchos años y ha ido y ha venido. Entonces, por eso me parece que lo que Gustavo nos señalaba es cómo a través de los años, pues históricamente esta agenda pues ha significado cosas diferentes, pero lo que ha sido bastante recurrente es que no han habido voluntades políticas para que se territorialicen. Entonces siempre hay un esfuerzo comunitario, hay una lucha comunitaria por reconocer estos ambientes construidos, estos lugares construidos de manera social, y pues obviamente hay políticas públicas que pues se han aprobado precisamente para abordar este tema y en estos momentos pues en Colombia y los viviendistas latinoamericanos en estos momentos pues siguen poniendo esta agenda del mejoramiento integral de barrios como una agenda muy importante. Y lo más importante que quiero rescatar y que queríamos también trabajar en el PopulLab es que se tiene que reconocer que es la estrategia más efectiva para reconocer y capitalizar precisamente los esfuerzos comunitarios hechos para acceder a una vivienda o a una vida digna en la ciudad. Entonces, digamos que ese fue como nuestro punto de entrada. Obviamente teníamos otros temas, como lo mencionaba, pero este fue como el punto de partida. Los voy a llevar rápidamente, obviamente estamos muy familiarizados con nuestra Suramérica. Tenemos Colombia, en Suramérica, en Colombia tenemos el departamento del Valle del Cauca, que es donde Cali es la capital del departamento. En el Valle del Cauca tenemos, digamos, la mancha, no sé si alcanzan a verla, sí, está bien, aquí no se ve mucho. El espacio, digamos, que ocupa Cali en el sur occidente del país, y bueno, tenemos acá el área urbana de Cali y más o menos el sitio, la Comuna 18 donde estuvimos trabajando. Cuando se propuso este proyecto, se propuso también trabajar en 4 barrios populares o asentamientos informales con los que ya la Universidad del Valle había construido unas relaciones de confianza históricas. Además que la Comuna 18 es precisamente la vecina de la Universidad del Valle, entonces había un compromiso también histórico y esas confianzas por extensión académica, por trabajo con los estudiantes, pues ya estábamos capitalizando en esas relaciones. Entonces estos 4 barrios se convirtieron, digamos, en el foco de atención durante los 3 años, pero al mismo tiempo se convirtieron en la oportunidad con la Secretaría de Vivienda de Cali, establecer la conversación, además que habíamos recién cambiado en el 2020 un nuevo alcalde que venía con una idea de trabajar los barrios populares. Entonces fue una idea que pocas veces pasa en la investigación y es que se alineen los astros para que los
representantes del gobierno local, los secretarias de vivienda, de planeación, se casen con estas agendas y se comprometan a desarrollar y poner presupuesto, que es lo que al final hace falta para poder hacer, digamos, materializar la idea del mejoramiento integral. Entonces, estos fueron los 4 barrios, esta es una ortofoto, pero lo que quiero resaltar es que pues, estos 4 barrios realmente tienen una génesis, una trayectoria de población comunitaria bastante diversa, pero lo que lo hace, bueno, aquí está, digamos, la Arboleda, Brisas de Las Palmas, un asentamiento, la Arboleda es el asentamiento, digamos, más pequeño, luego Brisas de Las Palmas, luego tenemos acá Pampas del Mirador y luego acá Alto Polvorines siendo un barrio bastante heterogéneo y pues como el más antiguo, digamos, de todos. Estos 3 están marcados por una historia que todos han escuchado del conflicto interno armado en Colombia y pues estas lógicas de desplazamiento que han obligado a las personas a salir de las zonas rurales sin absolutamente nada, pues han llegado precisamente a ampliar las periferias de las ciudades más importantes en Colombia y pues estos barrios son altamente construidos precisamente por personas víctimas del conflicto armado, es decir, que vienen con una marca de violencia bastante importante y pues los procesos, digamos, de construcción están marcados precisamente también por ese conflicto. Entonces, bueno, creo que me estoy devolviendo. En Cali se hizo, digamos, en el 2019, se hizo un diagnóstico bastante interesante para mapear cuántos asentamientos humanos, ojo, de desarrollo incompleto, es como se designa en Cali, que me parece, aquí se llaman asentamientos humanos, pero digamos en la política pública lo llaman de desarrollo incompleto, que es bastante particular. Se localizaron 195, se mapearon 195 asentamientos de esta índole, y luego, digamos, un marco habilitante en este trabajo es que desde el 2017 ya existía la política de mejoramiento integral. Fue aprobada por el Consejo Municipal, entonces había, digamos, unas voluntades, habían unos marcos normativos bastante facilitantes para nosotros como investigadores trabajar dentro de ese marco. Y obviamente a nivel global, pues digamos que tenemos una agenda bastante, digamos, unificadora, puede ser bastante controversial, pero esta agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, específicamente el objetivo 11, que está dedicado precisamente a ciudades, a abordar las desigualdades de las áreas urbanas, que digamos precisamente también aborda el tema de los asentamientos informales a nivel global. Y luego a nivel regional, también tuve la oportunidad incluso de trabajar con este grupo de trabajo durante la pandemia en el decálogo para el mejoramiento integral de barrios, que se supone como una hoja de ruta para Latinoamérica y que fue reconocida también precisamente por UN Habitat como una apuesta bastante, digamos, normativa también, pero al mismo tiempo que capitaliza en esfuerzos históricos, en trabajos comunitarios, en organizaciones colectivas de toda Latinoamérica. Digamos que estos 10 puntos, voy a obviamente compartir después el link donde lo pueden descargar, como estos 10 puntos que son formados ya, no son nuevos, son históricos, pero digamos que se ponen para las personas que apenas están empezando a entender o que son decisores políticos que nunca han tenido nada que ver con el mejoramiento integral de barrios, pues era una forma también de decir, mire, estos son los 10 puntos más importantes y luego si se van presentando otros puntos, fantástico, pero por lo menos arranquemos con estos 10 que son los que recogen, digamos, esas luchas comunitarias. Y luego a nivel local, pues teníamos el plan de desarrollo de ciudad y lo que hicimos como investigadores, como parte de la academia y como una parte de inicio de lectura de la ciudad, pues fue ver cómo las estrategias del plan de ciudad, los programas, los proyectos que se tenían, digamos, ya mapeados allí, pues se enmarcaban dentro de ese decálogo y hacerle ver a los decisores políticos que ya en realidad estaban pensando en una agenda de mejoramiento integral. Es decir, que poner en evidencia que ellos, a pesar de que hablen en otros aspectos técnicos, en realidad están abordando desde diferentes frentes cosas que son parte de un mejoramiento integral. Entonces, digamos que teníamos eso. Y bueno, como lo decía,
este mapa debió haber ido un poco antes, pero en Colombia la realidad es que hay 9.379.858 personas que han sido registradas como víctimas del conflicto armado colombiano. Y de esas 818.116 han sido desplazadas internamente después de los acuerdos de paz que fueron firmados en el 2016. Y como podemos ver, en Colombia, pues la migración venezolana, como ha sido a lo largo de Latinoamérica en los últimos años, ha venido, es un efecto migratorio bastante importante y que se ve reflejado en la forma en la que las ciudades están atendiendo esta problemática o no. Me refiero a no, porque muchas de ellas no se han abordado y pues lo vemos, se visibiliza de una manera bastante conflictiva en el espacio urbano. Vemos aquí el valle y pues la mayoría de personas, obviamente la migración venezolana ha tenido un efecto, pero la mayoría de personas que han llegado al Valle del Cauca son precisamente personas desplazadas por el conflicto armado. Y bueno, aquí lo vemos un poco más reflejado en este mapeo que se hizo alrededor de dónde estaban esos asentamientos humanos de desarrollo incompleto o esos barrios populares. Pues definitivamente la periferia de Cali es exactamente en donde esas personas, o sea, el mapa coincide. Puede que nosotros lo pensemos como, es un hecho, pero realmente cuando lo mapeas es una realidad bastante impactante. Nosotros estamos acá, esta es la Comuna 18, entonces ahí podemos ver el efecto del conflicto armado en la espacialización, digamos, en el espacio urbano. En Colombia siempre decimos que la ministra de Planeación es la violencia, o sea, esa es la que le ha dado la forma a nuestras ciudades. Y bueno, me faltan 5 minutos y apenas voy a hablar de la interseccionalidad, pero bueno, para ser rápida, digamos que obviamente hay muchos puntos de entrada para abordar el mejoramiento integral de barrios, pero uno de los puntos que nosotros queríamos poner como tema y traerlo como algún aspecto quizás innovador, era pensar el mejoramiento integral de barrios desde un enfoque interseccional, es decir, el enfoque interseccional rápidamente es entender cómo los sistemas de opresión se intersectan para crear diferentes experiencias para las personas con múltiples categorías de identidad, para hacerlo más específico. Es importante que pensemos, no es solamente una mujer o un hombre, sino, por ejemplo, tenemos una mujer que tiene una capa de opresión porque es afrodescendiente, luego tiene otra capa de opresión porque es sobreviviente del conflicto armado, porque es víctima de la violencia, otra capa de opresión es que sea lideresa comunitaria o social, porque en Colombia los están matando, entonces otra capa de opresión, y luego ser residente de un barrio popular. Todos sabemos lo que significa tener una dirección de un barrio popular, es estar ya marcado con unas tendencias dentro de la ciudad. Y lo que hicimos fue generar unas categorías. Odio decir esto de las categorías porque estoy de acuerdo, las categorías son una construcción bastante occidental, pero y es bueno también recoger esas lógicas, digamos, del territorio, pero eran 7 puntos de entrada para entender un poco las intersecciones de esto del enfoque interseccional y yo creo que lo más importante era cómo vamos a recoger los datos de manera interseccional para poder generar un mejoramiento integral con enfoque interseccional. Entonces, digamos que fueron estas 7 categorías: género, ser víctima del conflicto armado, tener una pertenencia étnico-racial, la participación comunitaria, precisamente por lo que mencionaba antes de que participar, incluso también lo pone a uno en amenaza, tener una diversidad funcional, ser un habitante del barrio popular y luego una 7ª categoría que era entender el territorio en sí mismo, o sea, un territorio que tiene unas carencias en infraestructura también. Y bueno, ahí es donde, digamos, esto le da vida al PopuLab. El PopuLab lo lanzamos en el 2022, empezamos a trabajar en las lógicas en el 2020, pero lo lanzamos como un espacio en la Universidad del Valle, inicialmente como un módulo académico para los estudiantes de arquitectura, un taller vertical, y un módulo opcional para estudiantes de todas las carreras de la Universidad del Valle que quisieran aprender a trabajar con los barrios populares. Y bueno, no voy a entrar mucho acá, pero la inspiración metodológica obviamente viene de los pensamientos decoloniales y mucho de la investigación acción participativa, que también tiene su genealogía en Colombia con el trabajo del sociólogo Orlando Falsborda, que hablaba también de esta idea del sentipensar.
No solamente somos racionales, que digamos es una idea muy occidental, sino también cómo nosotros, las emociones también sí llegan a ser parte, digamos, de esa territorialidad y de la construcción del espacio social. Bueno, voy a leer muy rápido. Un punto clave para imaginar los futuros urbanos más equitativos es georreferenciar las desigualdades socioespaciales, que no son nuevas, son históricas y como están embebidas en los privilegios siendo, digamos, una contraposición a la interseccionalidad o que los revela, pues son más difíciles de identificar, de visibilizar y por lo tanto de poner sobre la agenda a la hora de abordar la producción social del territorio y los planes de mejoramiento integral de barrios. Fueron aquí muy rápidamente, de manera muy boceteada, hicimos encuestas, talleres comunitarios, video participativo, mapeo interseccional, entrevistas semiestructuradas, recorridos territoriales para recoger datos interseccionales. Es decir, lo que hicimos al trabajar con la Secretaría de Vivienda fue decir, para poder hacer un plan de mejoramiento integral de barrios con enfoque interseccional, vamos a necesitar nuevos datos y necesitamos ir a recogerlos con nuevas preguntas. Por ejemplo, ¿cómo mapeas las infraestructuras del cuidado? Si las infraestructuras del cuidado van a ser parte de esto, pues necesitamos recoger los datos que los pongan en evidencia. Entonces, digamos que son metodologías que las usamos todos los días, pero con unos cuestionamientos diferentes. Entonces, bueno, nos fuimos a hablar con la gente, con el territorio, desafiamos a la Secretaría de Vivienda diciéndole qué era trabajar con la interseccionalidad, tuvimos muchos encuentros teóricos y ellos decían, ¿pero qué es eso? ¿Para qué? ¿Nosotros ya hacemos eso? No, ellos no lo hacían, pero nuestro desafío más importante era convencer y persuadir a la Secretaría de Vivienda que esto se podía hacer. Bueno, se generaron mapas, por ejemplo, mapeamos los espacios de opresión, hoy estuvimos mapeando bastante, entonces, ¿cómo los espacios de opresión? Pero al mismo tiempo nos dimos cuenta que cuando hablábamos de los espacios de bienestar, eran los mismos espacios de opresión. Y entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Es que estábamos hablando primero con, de pronto, la gente joven, y luego, cuando hablábamos de bienestar, los espacios de opresión para la gente joven eran los espacios de bienestar para la gente adulta. Y ahí es donde empiezan a intersectarse en las identidades y ahí es donde empezamos a entender que el espacio no está ocupado por las mismas identidades sociales, sino que hay personas con diversas necesidades ocupando los mismos espacios. Entonces, eso ya se empezó a revelar, digamos, con un enfoque interseccional. Hicimos entrevistas semiestructuradas cuando identificamos personas que tenían unos ciertos desafíos. Por ejemplo, aquí está don Justiniano, que es una persona con movilidad reducida, y queríamos entender cómo él vivía el espacio urbano, el espacio público del territorio, desde su movilidad reducida. Y bueno, generamos aquí unos mapeos muy interesantes, interseccionales, que nos empezó a dar como nuevas lecturas del espacio público. Y también hicimos unos videos, después de haber hecho como todo ese mapeo, hicimos unos videos que fueron utilizando la técnica del video participativo, que la llamamos vidas interseccionales, que nos permitió ahondar en las opresiones de ciertas identidades que una encuesta no alcanza a capturar. Entonces hicimos entrevistas a profundidad con el video participativo, ya me faltan 3 slides, ya. Franci Mina, por ejemplo, esta mujer es afrodescendiente de 38 años, es lideresa comunitaria, es desplazada del Tambo Cauca y es una de las primeras pobladoras del barrio, madre, cabeza de hogar, habitante de los ADI o de los barrios populares. Franci es una lideresa que dice, un día la invitamos a hablar y dijo, bueno, yo no trabajo. Y todos como, esta mujer trabaja las 24 horas haciendo liderazgo comunitario, organizando a las madres cabeza de hogar, aparte de eso tiene un comedor comunitario también que alimenta a 150 personas diarias y aparte de eso está estudiando y entonces es como que en Colombia siempre dicen que los líderes comunitarios están llenos de agenda pero con las neveras vacías. Bueno, y conocimos a Alondra, por ejemplo, una mujer transexual de 43 años, de las primeras pobladoras trans del barrio, afrodescendiente, habitante del barrio popular y en una zona de alto riesgo. La historia de Alondra es la historia de varias personas que viven en el barrio que son trans o que pertenecen a la comunidad LGBTI, que una encuesta no alcanza a entender que ellas están en la cola, si hay opresiones acá, un líder comunitario se siente oprimido, se siente con una opresión, pues las personas trans en un barrio popular no tienen ni siquiera derecho a pensar en una vivienda digna. Entonces empiezan a revelarse una cantidad de identidades y de experiencias únicas que nos permite entonces decir, bueno, y entonces, ¿qué está pasando acá? Y ponerlos en el mapa, digamos, de un mejoramiento integral de barrios renovado.
Luz Milvia, una señora, mujer indígena oriunda de Yambaló, Cauca, que llegó hace 20 años al sector de Alto Polvorines, donde reside con su hijo y con su esposo y sus 2 hijos. Esta señora se dedica al reciclaje de manera independiente desde hace 11 años, recorre con su costal al hombro las calles de la zona los días lunes, miércoles y viernes desde las 5 de la mañana. ¿Y saben qué hace las personas que no la conocen? La pasan como si fuera drogadicta. Y esta señora recupera un 70% de las bolsas que ella abre, las recicla y ese es el sustento y cómo ha crecido a sus hijos y les ha dado su formación universitaria. Entonces, digamos que nos permitió entender una cantidad de perfiles de gente que siempre hablamos del mejoramiento integral, pero lo vemos como un bloque y lo vemos de manera físico-espacial, pero nunca entendemos esas estructuras sociales que mantienen la vida en los territorios. No voy a hablar de esto porque ya me pasé y las reflexiones finales para esto es que abordar el mejoramiento integral de barrios con enfoque interseccional permite identificar y atender las múltiples opresiones que inciden en la forma que las personas experimentan la ciudad. 2, que los datos, nuevamente su captura y análisis con enfoque interseccional permite hacer visible infraestructuras que sostienen la vida en el territorio y abordar sus desafíos, planear su futuro. Y luego, desde el Popular, obviamente pensamos que nos posicionamos como un espacio de reflexión dentro de la academia, pero como un puente entre el gobierno local y las comunidades que tanto necesitan esa ayuda técnica también en los barrios populares. Ya por último, obviamente decir que mi interés precisamente con el Popular es trabajar los datos comunitarios, cómo las personas se concientizan, o estamos en la época digital, cómo ellos mismos pueden capturar y analizar los datos para sus propios enfoques de mejoramiento integral. Muchísimas gracias y me disculpan. Muchas gracias, Gina. Ahora le damos el pase e invitamos a Brishti. Brishti nos va a presentar una ponencia titulada Unstable and Uncertain, Informal Settlements and the Politics of Policy Categories in Guwahati City. Brishti es una estudiante de doctorado en el Centro de Ciencias e Ingenierías Urbanas del Instituto Indio de Tecnología de Bombay. Su investigación doctoral explora la política de las categorías políticas y las implicancias vividas para las personas que habitan en asentamientos informales. Antes de embarcarse en su doctorado, Brishti adquirió experiencia en investigación y defensa de temas urbanos con una destacada organización sin fines de lucro en India. Posee un título de posgrado en trabajo social con especialización en organización comunitaria y práctica de desarrollo, obtenido en el Instituto Tata de Ciencias Sociales. Bienvenida, Brishti. Thank you, everyone. Thank you for staying back. And before I begin, I would like to thank the organizers of Limapolis for this opportunity. And I would also like to acknowledge my supervisors who are here, Professor Himanshu and Professor Malini. I'm sorry I don't speak Spanish, and so please bear with me. This is actually a working paper which is part of my PhD work, and it is still ongoing, and so I will be happy to hear your comments and feedback. So, and we've been discussing about informal settlements and Gina called it popular settlements, popular neighborhoods, human settlements. So, informal settlements or popular settlements are basically, informal kind of housing which generally tend to lack security of tenure or property rights, and we know many people across the world live in such settlements. So informal settlements or slums, they are not the same across countries or states or cities. So variability exists among informal settlements or slums even within different cities. And sometimes such variabilities or differences are constructed by the state itself through these policy categories. And I'm going to talk in detail about this.
Now, certain countries, if you look at the global picture, categorize slums to distinguish those with greater deprivation in terms of urban living standards. Like, for example, in Sri Lanka, we see there's labor lines, unserviced urban neighborhoods, and shanties. So this is how the informal settlements are categorized. And then legal and illegal kampungs in Jakarta. So, so why do we need to look at these, informal settlements or slum categories, which I broadly refer to as policy categories. Now, these categories are very crucial to the language of policy making, and scholars observe that they tend to naturalize socio-spatial hierarchy and promote differential and inegalitarian urban citizenship. So they may not reflect concrete realities, and at the same time there is a need that is identified that to question their internal logics and also to counter the discursive and political effects of their circulation. So in the case of India, we see that different agencies have categorized slums. For example, at the national level, we see that there is the census of India, which happens every 10 years. So they have categorized slums as identified, notified, and recognized. And then there is the National Sample Survey Organization, which is another government body, and and that organization is categorized as slums as notified and non-notified. So broadly speaking, non-notified slums are the slums which lack recognition, legal recognition, and notified are the ones who are legally recognized. And they usually tend to have property rights or occupancy rights or land tenure, and also they're eligible to access government schemes. They also enjoy protection from evictions. But again, these parameters are not always respected by the state. And across the states, different states in India, like Mumbai, Maharashtra, Andhra Pradesh, Delhi, we see that they vary. The notification criteria, how the slums are legally recognized, they tend to vary across states within India. So I'm going to specifically focus on Guwahati city. Now, as you can see on the map, Guwahati is actually located in the northeastern part of India. It is the capital city of Assam. And northeast has been a region within India which has been neglected for a long period of time, and it is also not played a major part when it comes to being represented in the policies that the government has passed or formulated over the period of time. And this area, this entire region, and particularly Assam, is also characterized by conflict, violence, and also very deeply rooted citizenship issues due to the history of migration from the neighboring countries like Bangladesh and Myanmar. So the idea of focusing on this city, Guwahati city, was that to move beyond dominant geographies of theory within the Global South itself. Because if we look at Global South, or what we call as Global South, there are certain cities which are represented and talked about, but there are these cities which are budding cities, and so these cities are something that drew my interest, and also within the geography of India, these are again under-researched urban geographies. So Guwahati is also the city which has the highest slum population in the northeast India region. And as I mentioned, that it is characterized by unique geopolitics and social realities like the citizenship issue. So Guwahati also has a very unique topography in the sense that there are a number of reserve forests within the city. You can see in those maps, and also there are many hills and water bodies that are present within the city. So given this background, I am going to talk mainly about how the state construct policy categories for slum, and particularly I'll focus on Guwahati city, but also draw broader sort of arguments on how that reflects more broadly across.
So the main arguments that I tend to put forward is that the basis of such policy or slum categories are, not always constructed by the state with good intentions, in the sense that they also can be fundamentally flawed, and I show that in case of Guwahati. Now, notification, which is again I mentioned is legal recognition of slums or informal settlements, does not guarantee tenure, security or formalization of municipal services, as we can see in other states of India. So that may not be the case everywhere, and we'll see that for Guwahati. And categorization is also oriented to secure central grants, especially for the state, securing national funds. So sometimes settlements are just categorized as slums so that the national fund comes in for urban schemes. And the process of categorization could also take the form of being very secretive and arbitrary, and which contradicts conventional policy ideals. So I argue that the rationale for slum categories lack transparency, precision, and undergo procedural changes, and they remain unannounced. And all of this has larger implication for people living in the informal settlements. So the way state imagines policy or policy categories are very distant from the lived experience of the marginalized urban residents. And as I mentioned, that notification may not be or is not always the determinant factor for getting tenure or securing protection from eviction. So that tends to vary again. And regardless of notification, I observed that in the case of Guwahati, the state extends selective legal entitlements or elementary recognition through holding numbers. So I'll just explain that further. So in the case of Guwahati, I observed that slum categories are unstable and uncertain, and the whole notification or legally recognizing certain slums, which is expected to give certain benefits across India, don't serve any particular purpose in Guwahati. So just to show you this data, for example, over the years, different agencies like the Municipal Administration, Town and Country Planning Office, which is TCPO, GMC is the Guwahati Municipal Corporation. So they have defined and categorized slums differently over the years. And even, as you can see lately, 2014 onwards, as the urban scheme, housing schemes came in, like the RAY, that is Rajiv Awas Yojana, which is an urban housing scheme, and the PMAY, which is the current housing scheme, came in. Again, the whole impulse for categorizing and defining slums were brought in. And because of these different definitions and categories, there is confusion, and there is actually no proper data on slums despite so many surveys and definitions and categories. So if you look at more, more documents like the master plan or the latest housing scheme data, latest housing scheme survey, and also the upcoming master plan, there is actually no clarity on, the definition. And I have interviewed many government officials across municipal and state level, and there is absolutely no clarity on what exactly, what is the criteria for notification or legally recognizing slums, or what exactly is the definition for slums in the city. So it's very interesting because we've seen these surveys, and none of these surveys are actually officially published. So all slums in Guwahati maintained a non-notified status. So none are legally notified, but when it comes to government schemes, then these categories are employed. But again, there is this whole ambiguity about such categories. So then there is, as I mentioned, there is lack of conceptual clarity on slum definition, notification criteria, as well as the slum list. We have different slum lists in the city, and and as you compare the list, you will see mismatch of data, mismatch of the names of the slums. Slums are split into more than one slum. So
it's very confusing. And when I interviewed some government officials, I'll just read out this interview excerpt. Currently, so this is the lead of the urban housing scheme in the state. So he says that currently we have a slum list, but our office is not sure whether the municipal corporation recognizes the list or not. So there is this lack of coordination between different agencies, between different official agencies in the state. And obviously, the Guwahati Municipal Corporation is, it lacks the kind of autonomy, and the state has a larger sort of power, a sovereign power over the Guwahati Municipal Corporation. So that is also reflected in the process of categorizing, because all the surveys that you've seen here mostly initiated by the Guwahati Municipal Corporation, but when it comes to the final notification, it is the responsibility of the state, and the state tends to never accept or tend to not approve these surveys. So we see that another very interesting thing here is that informal settlements exist across diverse geography in the city, like hills, wetlands, as well as the plains. But only the informal settlements in the plains are listed as slums. And informal settlements in the hills, when I interviewed a government official, a senior government official, so he mentioned that that because they don't fit the criteria, informal settlements in the hills are not dense or congested, so they are not listed as slums in any of the list. And as I mentioned before, that notification or legal recognition, which is very key in the case of other states like Mumbai, Bangalore, big cities in India, and even other northeastern cities like Aizawl, Shillong, Agartala. The case of Guwahati is very different because there is no cutoff date. Like nobody knows that how these categories have come up. And also usually it is observed that across India, slums on central government land are not notified or legally recognized. But in case of Guwahati, when I've compared the different list, notified slums were notified on central government land. Also, there is no relation between, notified, a settlement that is notified and formal access to basic services. So if you're notified or not, the settlements, they lack access to basic services and are also not protected from eviction. So clearly official categories that listed in policies, and in this case slum categories, don't matter on ground. So this categorical fetishism has direct implications because it adversely affects the residents' quality of life and also creates uncertainty in policy, and it fails to actually capture the real housing crisis. So here an interview with a resident. So he says that I do not know whether our basti is the local term for slum, is notified or not. We face eviction threats. The last one was few months back. We've been living here for many years. And this is a resident of a notified slum, which is legally recognized. So I'll just quickly run through the lived implications of these policy categories for people living in these settlements. This is a notified slum. This is a non-notified slum, and that one is a picture to the left is non-notified slum, and these are notified slums. But the condition is same everywhere. There is no access to formal access to water or sanitation facilities. So their water and sanitation is all self-managed. You can see the toilets here of a notified slum. Whereas if you're legally recognized, you can access government schemes. But here it's all self-managed by the residents. So they also don't have protection from evictions, or even ideally if it's a notified slum, then if you get an eviction notice, then you are eligible for compensation, but that's not the case in Guwahati. And
as I mentioned, that these selective entitlements or selective recognition that the government gives through these holding certificate, whereas your electricity bill or if you want to secure a water connection, then it is, you have to pay for it a huge amount, and it is again connected to this particular certificate, which do not give you land tenure. But residents think that it's important to have this certificate because they may, they are hopeful that someday they will get tenure, or it can act as a stay order if they receive eviction notice. Now, as I mentioned, and I will not go into details, so Guwahati is also a city which bears the deep-rooted impact of the larger politics of state and citizenship issue of who's an insider, who's an indigenous, and who's not. And we see that obviously the indigenous Assamese, they tend to have more organizing, or they're better organized even than the residents of informal settlements. So the government actually feeds on this, the slogan of, this ethnic identity. So during election, they tend to mobilize people based on ethnic identity, and the government or the political candidate will be like, we'll give you land because you're indigenous, but when a development project is involved, so there's no safeguard from eviction even when it comes to indigenous Assamese population. So this is a settlement on the wetlands, and it has been recently evicted. Over, I think over 1,000 houses have been evicted without any compensation. So, I mean, I don't really have a solid conclusion at the moment, but I have tried to, through my presentation, critique the state's imagination of informal settlements, particularly categories like policy categories, and I have observed and that how unstable and uncertain policy categories are, and how they are distant from the reality. And these abstract categories or this categorization exercise tend to impact the everyday life of people inhabiting the informal settlements. So, I mean, there is really a need to reimagine policy and policy categories concerning informal settlements is what I am moving forward with at this point. Thank you. Muchísimas gracias, Brishti. Ahora quisiera darle la bienvenida a Belén. Belén es arquitecta urbanista, magíster en Building and Urban Design del Bartlett Development Planning Unit de University College London, doctorante en Geografía Humana de Durham University, coordinadora de los proyectos de investigación Acción CASA, Ciudades Autosostenibles Amazónicas, Knowledge in Action Towards Urban Equality, GRIP, Gender Responsive Resilience and Intersectionality in Policy and Practice. Ha recibido reconocimiento en la Bienal Peruana de Arquitectura y Urbanismo, en la Unión Internacional de Arquitectos y en la Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo. Sus áreas de interés incluyen la participación ciudadana, el cambio climático, la Amazonía y la vivienda social. Bienvenida, Belén. Consciente de la hora, voy a ser lo más breve posible porque todos tenemos que también trabajar, continuar con Limápolis. Primero agradecerle a Gina y a Vichy por las presentaciones. Creo que remarca la necesidad de generar esos espacios de diálogo sur-sur, sobre todo tratando temas de urbanismo, de ciudad, de barrios. ¿Está apagado? ¿Se me escucha ahora sí? Ah, sí, ahora sí, diferente, ok. Bueno, comentaba la necesidad de generar esos espacios de diálogo sur-sur. Tenemos mucho más que aprender de las experiencias de Cali, de las experiencias de las ciudades de la India, que desde urbanismos o maneras de planificar que nacen desde el norte. Sí, estamos todavía, como comentábamos, con el proyecto de Gina, siendo dependientes de esa triangulación en que solamente se permiten esos espacios de diálogo e interacción, muchas veces a través del financiamiento de universidades del norte. Buscamos ver la manera siempre de cómo podemos
generar esos espacios, hacerlo de manera más frecuente a través de intercambios académicos, procesos y también incluso viendo la posibilidad de generar intercambio desde la propia ciudadanía, de la cual tenemos mucho que aprender. Creo que es interesante también estas discusiones que presentó Brigitte sobre la construcción de narrativas para la definición de qué son barrios informales o formales, ¿no? Vemos también que eso sucede a nivel político, pero a nivel social en el Perú, las barriadas que luego pasaron a ser pueblos jóvenes, que ahora son asentamientos humanos, y cómo van cambiando esos nombres con la marginalización, estigmatización que se tiene y cómo se define también las barriadas, que son un poco las preguntas que nos hacía Gustavo al final de la presentación de Willy hoy, entendiendo que quizás más que una dicotomía formal-informal, es un proceso dentro de un espectro en el que tanto la población conoce y maneja las reglas bajo las cuales se puede obtener seguridad de tenencia de suelo, títulos de propiedad, etcétera, que manejan entonces dentro de una informalidad, conocimiento de la formalidad requerida para trabajar, y por otro lado, dentro de lo formal, el Estado, la generación de leyes, también hay individuos dentro de los municipios que trabajan de manera informal con estas decisiones, digamos, arbitrarias o de voluntad política que muchas veces generan esta problemática en la obtención, en el seguimiento de procesos de formalización, en la obtención también de obtención de servicios básicos y otro tipo de cosas, ¿no? Creo que rescato también el enfoque interseccional que mencionaba Gina, no solamente en la comprensión de aquellas, digamos, dimensiones diferenciadas que generan diversidad a través de las historias de opresión, pero también rescatando las diferentes capacidades, saberes que muchas veces son invisibilizados, sobre todo en la generación de data de cómo se autodefinen o cómo se definen las barriadas, ¿no? Vemos que ese proceso de formal, informal y ese espectro se construye también a través de narrativas que utilizan o no de manera casi que consciente o inconsciente cierta información, ¿no? Cuantitativa, socioeconómica, material, más no incluyen estas historias de vida que permitirían tener aproximaciones más acertadas, puntuales y apropiadas para las diferentes problemáticas que existe de la población. Y esto se ve no solamente en la construcción, digamos, de indicadores sociales, sino también en la propia cartografía elaborada a través de municipios, los planes de zonificación, los planes de lotización, esconden muchísima historia, riqueza, experiencia de vida cotidiana. Entonces, cómo a través de la cartografía, la representación arquitectónica y urbana, podemos empezar a cambiar esas cosas para poder incluir también esta otra data que, como digo, permitiría tener aproximaciones más apropiadas, ¿no? No solamente viéndolo como a la población en general, como números, cifras, niveles socioeconómicos, sino también todos estos otros saberes, capacidad de autogestión, que muchas veces se invisibiliza, y al estar invisibilizado no se incluye y no se incorpora en las políticas públicas para la elaboración de propuestas realmente participativas e integrales, ¿no? Creo también de manera preocupante para el caso peruano, estos planes de mejoramiento integral de barrios se quedan muchas veces en idea. Lo que sí estamos notando con, digamos, las nuevas barriadas, los nuevos barrios informales, es un proceso continuo de individualización y fragmentación, la desaparición del espacio colectivo, parques, pero también infraestructura colectiva, centros comunitarios, colegios. O sea, estamos reduciendo cada vez más la ciudad, tanto desde el Estado con la falta de planes de mejora integral de barrios, pero también de la manera en que se ocupa o se expande la ciudad, solamente enfocándonos en los lotes, ¿no? Cada vez en territorios, terrenos más alejados, en condiciones mayores de riesgo, pero con esta desaparición de la colectividad, como mencionaban ahora también Willy y Gustavo en sus presentaciones, es de qué manera entonces nos imaginamos que van a surgir estos barrios en donde ya no hay ese sentido de colectividad, y si es que vale la pena entonces revisitar aquellos barrios, barriadas informales donde sí hubo este sentido de comunidad que se ha ido poco a poco perdiendo.
nuevamente para poder asegurar que estos procesos participativos de mejora sean en reconocimiento y con participación de la ciudadanía. Pero para eso tenemos que primero fomentar un sentido de pertenencia barrial y ciudadana que creo yo no se puede dar si no existen estos espacios de colectividad y comunidad. Y eso creo que de manera muy corta y breve son mis apreciaciones. Nuevamente muchas gracias. Quiero ver la presentación final de la investigación que estás haciendo, Brishti, y felicitaciones, Gina, por el trabajo realizado en Cali. Gracias a ustedes también. Muchísimas gracias, Belén. Y bueno, y con eso concluimos el día de hoy. Los esperamos mañana para continuar con el ciclo de conferencias que será en este mismo lugar. Tendremos las exposiciones de Elizabeth Añaños, Álvaro Espinosa, Lourdes Penillos y Gema Estrático. Los esperamos. Muchas gracias.